Hola, bienvenidos al canal. Como en el vídeo de antes he estado comentando la fuerza del ego y cómo llega a la locura completa, y sobre todo es por la no aceptación de la realidad y de las cosas, y un querer encubrir y un querer cambiar o encubrir o no aceptar la realidad, y ahí es donde ya se descontrola y se vuelve la locura absoluta el ego. Pues sobre el tema de la aceptación de lo que es, os voy a leer algo sobre Ramana y Nisargadatta, que hablaron de esto. El interlocutor le pregunta a Ramana: como hombres de mundo que somos, nosotros tenemos un tipo de aflicción y otro, y no sabemos cómo vencerlo. Le suplicamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Confíe en Dios, le dice Ramana. Nosotros nos abandonamos, pero sin embargo no hay ninguna ayuda. El maestro le dice: sí, si usted se ha abandonado, pero debe ser capaz de acatar la voluntad de Dios sin quejarse por lo que no le agrada. Las cosas pueden resultar muy diferentes de lo que parecen aparentemente. La aflicción lleva a menudo a los hombres a la fe en Dios. Como he comentado muchas veces, que a veces la mente cree saber algo, ¿no? Y juzga: esto es bueno o esto es malo. No tiene ni la menor idea. Lo que parece malo es realmente lo que es deseable, lo que deberíamos hacer, y lo que parece bueno deberíamos soltarlo, ¿no? Entonces, cuando se ha dicho por activa y por pasiva que en el ashram de Ramana no perdía oportunidad de darte un palo al ego, y siempre les estaba llevando a lo que no era su tendencia, y a una mujer que no paraba de meditar y que todo el rato quería meditar la llenaba de trabajo, porque eso en realidad no era más que su ego. Cuando nos sentimos bien, ¡ay, qué bien! Ya lo he soltado todo, he dejado de hacer ningún trabajo contra mi ego, lo suelto todo. Cuando te sientes muy bien, muy liberado, ya sabes en dónde estás cayendo. Pero nosotros somos mundanos, le dicen. Está la esposa, están los hijos, los amigos y los parientes. No podemos ignorar que ellos existen y resignarnos a la voluntad divina, sin tener un poco de nuestra personalidad en nosotros. Ramana le dice: eso significa que usted no se ha abandonado, como declaró antes. Usted debe confiar solamente en Dios. Las excusas, la mente siempre pondrá excusas para no hacer eso y no rendirse a lo que es, ¿no? No, si no es por mí, si son mis hijos. Si... Vale. Aquí dice: el dolor no es aceptable. Le dice un interlocutor a Maruti. Maruti le dice: ¿por qué no? ¿Lo ha intentado alguna vez? Inténtelo y encontrará en el dolor un gozo que el placer no puede dar. Por la sencilla razón de que la aceptación del dolor lo lleva más profundo que el placer. El yo personal, por su propia naturaleza, está persiguiendo continuamente el placer y evitando el dolor. Acabar con ese patrón es acabar con el yo. Acabar con ese patrón de buscar el placer y evitar el dolor es acabar con el yo. Fijaos qué importante cosa. Me detengo para que lo hagáis. El acabar con el yo, con sus deseos y miedos, le permite a usted volver a su naturaleza real, la fuente de toda felicidad y verdadera paz. El deseo perenne de placer es el reflejo de la armonía interior intemporal. Es un hecho observable que uno solamente se vuelve consciente de sí mismo cuando está atrapado en el conflicto entre el placer y el dolor, lo que exige elegir y decidir. Este choque entre el deseo y el miedo es lo que produce la ira, que es el gran destructor de la cordura en la vida, de lo que está hablando en el otro vídeo, ¿no? Cuando ya se pierde la cordura total. Cuando se acepta el dolor como lo que es, una lección y un aviso, y se mira en profundidad y se le escucha,
la separación entre el dolor y el placer se derrumba y ambos se convierten en experiencia. Dolorosa cuando se le opone resistencia, gozosa cuando se acepta. ¿Aconseja usted rehuir el placer y perseguir el dolor? No. Ni perseguir el placer, ni evitar el dolor. Acepte ambos como vengan. Disfrute de ambos mientras duren. Déjelos ir cuando deban irse. ¿Cómo es posible gozar del dolor? ¿El dolor físico reclama a la acción? Por supuesto, le dice Maruti, y también el dolor mental. La bienaventuranza está en la conciencia de ello, en no encogerse y rehuirlo de ningún modo. Toda felicidad proviene de la conciencia. Cuanto más conscientes somos, más profundo es el gozo. La aceptación del dolor, la no resistencia, el valor y la paciencia, todo esto abre fuertes, profundas y perennes zonas de felicidad real, de verdadera bienaventuranza. ¿Por qué debería el dolor ser más efectivo que el placer? El placer se acepta inmediatamente, mientras que todos los poderes del ser rechazan el dolor. Puesto que la aceptación del dolor es la negación del ser y el ser se interpone en el camino de la verdadera felicidad, la aceptación total del dolor libera el manantial de la felicidad. ¿Actúa del mismo modo la aceptación del sufrimiento? El hecho del dolor es traído fácilmente al enfoque de la conciencia. Con el sufrimiento no es tan simple. Enfocar el sufrimiento no es suficiente, puesto que la vida mental, tal como la conocemos, es una corriente continua de sufrimiento. Para llegar a los niveles más profundos del sufrimiento, uno debe ir a sus raíces y desenterrar su vasta red en la que el miedo y el deseo están íntimamente entrelazados y las corrientes de energía de la vida se oponen, se obstruyen y se destruyen entre sí. ¿Cómo puedo poner en pie algo que está por debajo del nivel de mi conciencia? Estando consigo mismo, con el yo soy, observándose en su vida diaria con un interés despierto, con la intención de comprender más que de juzgar, aceptando totalmente lo que pueda ocurrir. Al estar presente, usted propicia que lo profundo salga a la superficie y enriquezca su vida y su conciencia con sus energías cautivas. Este es el gran trabajo de la conciencia. Al comprender la naturaleza de la vida y de la mente, elimina obstáculos y libera energías. La inteligencia es la puerta hacia la libertad y la atención alerta es la madre de la inteligencia. La atención alerta, el estado de alerta, de estar pendiente de lo que pasa, intentar comprender lo que pasa en nuestra vida. Una pregunta más. ¿Por qué el placer termina en dolor? Esto es así, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así? Todo tiene un principio y un fin, y eso también le ocurre al placer. No lo espere, no lamente su pérdida, y no habrá dolor. El dolor es que lo queremos hacer permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que somos. Satchitananda permanente, ¿no? Lo perfecto, lo eterno, lo maravilloso siempre. No es porque sí, es porque es lo que tú eres. Pero hasta que no llegues a lo que eres, aquí, intentar buscarlo aquí en el sueño es inútil. Por supuesto, el dolor que sigue al placer puede ser debido a un mal uso del cuerpo o de la mente. El cuerpo conoce su medida, pero la mente no. Sus deseos son innumerables y no tienen límites. Vigile su mente con gran diligencia, puesto que ahí está su esclavitud y también la llave de su libertad. El interlocutor le dice: mi pregunta todavía no está totalmente contestada. ¿Por qué son destructivos los placeres del hombre? ¿Por qué encuentra el hombre tanto placer en la destrucción?
La vida tiende a protegerse, a perpetuarse y a expandirse por sí misma. En esto está guiada por el placer y el dolor. ¿En qué punto se convierten en destructivos? El maestro le responde para que le entienda mejor, porque no le ha pillado del todo. Cuando la mente domina, ella recuerda y anticipa, exagera, distorsiona y pasa por alto muchas cosas. El pasado se proyecta hacia el futuro y el futuro traiciona las expectativas. Los órganos de sensación y acción son estimulados más allá de su capacidad e inevitablemente se colapsan. Los objetos de placer no pueden dar lo que se espera de ellos y se desgastan o se destruyen por el mal uso. Así, donde se buscaba placer finalmente se convierte en un exceso de dolor. No solo nos destruimos nosotros mismos, también destruimos a los demás, dice el interlocutor. Naturalmente, el egoísmo siempre es destructivo. 5. Cuidado. El egoísmo siempre es destructivo. Tanto el deseo como el miedo son estados egoístas. Tanto el deseo, que es típico de otros eneagramas, como el miedo, más marcado en el 6, por ejemplo, son estados egoístas. Entre el deseo y el miedo surge la ira que es del 1. El odio, del 8, y con el odio la pasión por la destrucción. La guerra es el odio en acción, organizado y equipado con todos los instrumentos de la muerte. ¿Hay algún modo de acabar con estos errores?, pregunta el interlocutor. Cuando más gente llegue a conocer su naturaleza real, su influencia, aunque sutil, prevalecerá y el ambiente emocional del mundo se dulcificará. La gente sigue a sus líderes y cuando entre los líderes aparezcan algunos grandes de corazón y mente y absolutamente libres de egoísmo, su impacto será suficiente para hacer imposibles los crímenes y las aberraciones de la época actual. Eso ni ha ocurrido ni ocurrirá nunca en lo que aquí se está dando, en este sueño. En otros se dará. Tal vez llegue una nueva era dorada, dice. Perdure durante algún tiempo y luego sucumba a su propia perfección, puesto que el deseo comienza cuando la marea está en su punto más alto. No existe la perfección permanente. ¿Qué va a decir el maestro? Sí existe, pero incluye toda imperfección en ella. Es la aceptación de lo que es. Es la perfección de nuestra propia naturaleza, la que hace que todo sea posible, perceptible e interesante. No conoce el sufrimiento, puesto que ni siquiera ni requiere, ni aborrece, ni acepta, ni rechaza. La creación y la destrucción son los dos polos entre los que oscila el patrón siempre cambiante. Libérese de las predilecciones y de las preferencias de la mente. Con toda su carga de aflicción, dejará de ser. Pero no soy el único que sufre, hay otros que sufren. Cuando usted acude a ellos con sus propios deseos y miedos, simplemente añade más desgracia a la que ya tienen. Primero libérese usted del sufrimiento y solo después podrá esperar ser de alguna ayuda para los demás. Ni siquiera necesita esperarlo. Su propia existencia será la mayor ayuda que un hombre puede ofrecer a sus semejantes. Y desde luego que así lo han sido, ¿no? Y lo son. Besito y hasta la siguiente, chao.